La selva amazónica tiene una forma muy particular de guardar sus secretos. No lo hace con muros ni con puertas cerradas, sino con algo mucho más eficaz: el silencio, la distancia y la inmensidad. Allí donde el verde parece no tener final y donde la humedad del aire pesa casi como una segunda piel, se encuentra uno de esos lugares que durante siglos permanecieron fuera del mapa mental del mundo occidental. Un lugar escondido en el corazón de Ecuador, en la provincia de Morona Santiago, una región donde la selva no es paisaje sino territorio vivo, profundo, casi infinito. Allí, entre montañas cubiertas de vegetación y ríos que serpentean entre la espesura, se abre una grieta en la tierra que desciende hacia la oscuridad. No es una cueva cualquiera, ni una de esas cavidades que se visitan en una excursión rápida. Es un sistema subterráneo inmenso, complejo, que desciende verticalmente hacia el interior de la roca, como si alguien hubiera abierto una puerta hacia otro mundo. Ese lugar es conocido como la Cueva de los Tallos. Pero para comprender su historia no basta con mirar un mapa. Antes de que exploradores, científicos o aventureros supieran siquiera que existía, este territorio ya tenía guardianes: los Shuar, uno de los pueblos indígenas más antiguos de la Amazonia ecuatoriana. Habitan estas tierras desde mucho antes de que la palabra Ecuador apareciera en ningún documento. Para ellos, la selva no es un recurso ni un escenario natural, es un organismo vivo del que forman parte. Cada río, cada montaña y cada cueva tiene su significado, su historia y su lugar dentro de una tradición transmitida durante generaciones. Los Shuar conocían perfectamente la existencia de esta caverna mucho antes de que el mundo exterior hablara de ella. Durante siglos descendieron a sus profundidades para realizar expediciones muy concretas, siempre con respeto y cautela, porque sabían que aquel lugar no era simplemente un agujero en la roca, era un espacio especial dentro de su territorio, un mundo subterráneo donde la oscuridad es absoluta y donde la vida adopta formas diferentes. El nombre de la cueva nace precisamente de uno de esos habitantes de la noche, el tallo. Es un ave extraordinaria cuyo nombre científico es Steatornis caripensis, una especie que vive exclusivamente en cavernas profundas de América del Sur. De día permanece oculto en la oscuridad total de las galerías subterráneas, pero al caer la noche abandona la cueva para alimentarse en la selva, volando entre los árboles como un espectro silencioso. Su vuelo es rápido, casi invisible, y su grito agudo resuena entre las paredes de roca cuando miles de ellos regresan al interior de la caverna. Esa presencia masiva de aves dio nombre al lugar, la Cueva de los Tallos, y sin embargo, el nombre apenas insinúa lo que realmente existe allí dentro. La entrada principal de la cueva es un pozo vertical que desciende más de 60 metros hacia la oscuridad. No hay una pendiente suave ni una galería amable que invite a avanzar. Para entrar hay que descender literalmente hacia el interior de la tierra, como si se atravesara el umbral de un mundo distinto. Una vez abajo, el sistema de cavernas se abre en grandes cámaras, pasillos interminables y galerías que se internan bajo la montaña. Durante mucho tiempo, este lugar permaneció prácticamente desconocido fuera del territorio Shuar. La selva
actuaba como una barrera natural infranqueable, y la propia cultura indígena protegía el lugar del contacto exterior. No existía ningún interés en mostrarlo, ni ninguna necesidad de hacerlo. Era simplemente parte de su mundo. Pero todo cambiaría en el siglo XX cuando un explorador de origen europeo afirmaría haber descubierto en su interior algo que, de ser cierto, alteraría por completo la historia conocida de la humanidad. Y a partir de ese momento, la Cueva de los Tallos dejaría de ser únicamente un enclave remoto en la Amazonía para convertirse en uno de los enigmas más fascinantes del planeta. Porque según algunos testimonios, en las profundidades de esa caverna no solo hay roca, oscuridad y aves nocturnas, también podría haber algo más. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de la Cueva de los Tallos. Si uno se acerca a la historia de la Cueva de los Tallos pensando que todo comienza con exploradores modernos, con expediciones científicas o con aventureros occidentales, se equivoca de raíz. Porque mucho antes de que aparecieran linternas eléctricas, cuerdas de escalada o mapas topográficos, aquel lugar ya formaba parte de un universo mucho más antiguo, el de la memoria oral de los pueblos que habitan la selva desde tiempos que ni siquiera sabemos calcular con precisión. Los Shuar conocen esas montañas desde generaciones que se pierden en la bruma del pasado. Para ellos, la selva no es un lugar que se explora, sino un espacio que se habita y se comprende poco a poco, como quien aprende a escuchar una lengua compleja. Cada árbol, cada río y cada accidente del terreno tiene su significado. Y en ese tejido de significados, las cavernas profundas siempre han ocupado un lugar especial. Entre los relatos transmitidos por los ancianos de la comunidad aparece, desde hace mucho tiempo, la idea de que bajo la selva existen grandes espacios subterráneos, galerías profundas que se internan en la montaña como si fueran caminos abiertos en la roca. No se hablaba de ellas como una curiosidad geológica, ni como un simple fenómeno natural. Se hablaba de ellas como lugares antiguos cargados de historia y de respeto. Algunas tradiciones recogidas por exploradores y antropólogos mencionan que los Shuar descendían a ciertas cavernas para recolectar los polluelos de los tallos, cuya grasa era utilizada tradicionalmente como alimento y también como combustible para lámparas. Aquellas expediciones se realizaban de forma organizada y siempre guiadas por personas que conocían bien el interior de la cueva, porque perderse allí dentro podía significar no volver jamás. Pero junto a ese uso práctico también existían relatos más profundos, historias que hablaban de espacios interiores más grandes de lo que cabría imaginar desde fuera, de galerías que se adentraban bajo la montaña y de lugares donde la roca parecía adoptar formas extrañas. En algunas versiones recogidas por investigadores aparece incluso la idea de que esas cavernas conectaban con otros lugares del subsuelo amazónico. Algunos exploradores interpretaron estos relatos como indicios de que los Shuar conocían estructuras subterráneas artificiales o extremadamente antiguas. Sin embargo, los testimonios recogidos no son homogéneos
y muchas veces están filtrados por la mirada de quienes los escuchaban, lo que hacía difícil separar con claridad lo que pertenece a la tradición indígena y lo que fue reinterpretado posteriormente por investigadores occidentales. Lo cierto es que durante siglos el conocimiento de esas cavernas permaneció dentro del propio territorio shuar, sin despertar ningún interés fuera de la región. No había expediciones científicas ni artículos en revistas, ni siquiera teorías extravagantes circulando por el mundo. Simplemente existía una cueva profunda en la selva, conocida por quienes vivían allí y visitada solo cuando era necesario. Y probablemente habría seguido siendo así durante mucho más tiempo, si, a mediados del siglo XX, un hombre obsesionado con los enigmas de la historia no hubiera escuchado hablar de ella. Aquel hombre se llamaba Juan Morís, y su nombre marcaría el momento en que la Cueva de los Tallos comenzó a salir del silencio de la selva para convertirse en uno de los misterios más comentados del planeta. Cuando la historia de la Cueva de los Tallos empieza a salir del silencio de la selva, aparece inevitablemente una figura que cambiaría por completo el destino de aquel lugar. No era un arqueólogo académico ni un científico de universidad. Era un explorador, un hombre obsesionado con las civilizaciones antiguas y con los enigmas que, según él, la historia oficial había dejado enterrados. Su nombre era Juan Morís. Morís había nacido en Hungría, pero terminó estableciéndose en Argentina y más tarde en Ecuador. Era un personaje difícil de encasillar, mitad aventurero, mitad investigador autodidacta, alguien que dedicaba su vida a recorrer territorios poco explorados, buscando vestigios de un pasado que, según creía, todavía no había sido comprendido del todo. En ese contexto, llegó hasta la Amazonía ecuatoriana y entró en contacto con el territorio de los shuar, donde oyó hablar por primera vez de las cavernas profundas de aquella región. En 1969, Juan Morís realizó una declaración oficial ante notario en Ecuador, afirmando que había explorado una red de túneles subterráneos en la zona de la Cueva de los Tallos y que dentro de esas galerías había encontrado objetos extraordinarios. Esta declaración fue registrada legalmente y, posteriormente, divulgada en varios círculos de investigación alternativa. En ese documento, Morís aseguraba haber hallado una estructura subterránea formada por grandes galerías y salas, algunas de ellas con paredes que parecían haber sido trabajadas artificialmente. Según su relato, el interior de esas cavernas no era únicamente un sistema natural de roca, sino un complejo mucho más grande y organizado de lo que cualquier cueva conocida podría explicar. Pero lo que realmente sacudió la imaginación de todo el mundo fue otra afirmación mucho más impactante. Morís aseguró haber visto en el interior de aquellas galerías una especie de biblioteca formada por las láminas metálicas grabadas con signos desconocidos. Según su descripción, estas planchas estaban organizadas como si se tratara de archivos o libros hechos de metal, y en ellas aparecía una escritura que él consideraba perteneciente a una civilización muy antigua. La noticia comenzó a circular lentamente entre investigadores, aventureros y curiosos. Para algunos era el hallazgo de un siglo, la posible prueba de una cultura perdida que habría dejado sus conocimientos grabados en metal
para resistir el paso del tiempo. Para otros, en cambio, todo aquello era demasiado extraordinario para ser cierto. El problema principal es que Maurice nunca presentó públicamente los objetos que decía haber visto ni proporcionado una localización exacta dentro del sistema de cavernas. Su relato se apoyaba en su propio testimonio y en su declaración notarial, pero no iba acompañado de pruebas materiales verificables. Sin embargo, su historia no quedó en el olvido, todo lo contrario. Poco tiempo después, otro personaje conocido por sus teorías sobre los misterios del pasado escucharía aquella historia y la llevaría mucho más lejos de lo que Maurice probablemente imaginó. Ese hombre se llamaba Erich von Däniken, y cuando decidió escribir sobre las cuevas de los tallos, el misterio dejaría de ser una curiosidad amazónica para convertirse en un fenómeno mundial. Cuando la historia de la Cueva de los Tallos comenzaba a circular entre exploradores y curiosos, todavía era un relato relativamente contenido dentro de círculos muy concretos. La declaración de Juan Moritz había despertado interés, sí, pero no había provocado todavía una auténtica conmoción internacional. Eso cambiaría cuando otro nombre entró en escena, uno que en aquellos años ya empezaba a ser famoso por desafiar las explicaciones tradicionales de la historia. Heinrich von Däniken era un escritor suizo que en 1968 había publicado un libro que causó un enorme impacto mundial, Recuerdos del futuro, donde defendía la idea de que muchas civilizaciones antiguas podrían haber tenido contactos con visitantes de otros mundos. Aquella obra abrió lo que después se conocería como la teoría de los antiguos astronautas, una interpretación que proponía que ciertos conocimientos tecnológicos o arquitectónicos del pasado no habían surgido únicamente del desarrollo humano. Fue en ese contexto cuando von Däniken oyó hablar de las afirmaciones de Maurice sobre la Cueva de los Tallos. En 1972 publicó el libro El oro de los dioses, donde dedicó varios capítulos a relatar la supuesta existencia de una biblioteca metálica oculta en las profundidades de esa caverna ecuatoriana. Según el relato que difundió, en el interior de los túneles existirían salas enormes donde se conservaban miles de láminas metálicas grabadas con símbolos desconocidos, organizadas como si fueran archivos de conocimiento. El libro tuvo un efecto inmediato. Lo que hasta entonces había sido una historia prácticamente desconocida, se transformó en un misterio internacional. La idea de que en una cueva perdida de la Amazonía pudiera existir una biblioteca de metal con información procedente de una civilización olvidada o incluso de origen no humano, capturó la imaginación de millones de lectores. Pero aquí aparece un punto crucial. Años después, el propio von Däniken reconoció que él nunca había visto personalmente la supuesta biblioteca metálica. Su relato se basaba en conversaciones con Maurice y en interpretaciones de los testimonios que había escuchado. En otras palabras, la historia que el mundo conoció a través de su libro no procedía de una observación directa, sino del relato de un tercero. Este detalle generó una enorme controversia. Para algunos, von Däniken simplemente había amplificado
un descubrimiento que merecía atención. Para otros, en cambio, su libro había transformado un testimonio difícil de verificar en una historia casi legendaria. Lo que sí es cierto es que, tras la publicación de El oro de los dioses, la presión internacional por investigar la Cueva de los Tallos aumentó de manera notable. Científicos, exploradores y gobiernos empezaron a mostrar interés en comprobar si realmente existía algo extraordinario bajo aquellas montañas amazónicas. La historia ya había cruzado un punto de no retorno, porque cuando un misterio despierta la imaginación del mundo entero, tarde o temprano alguien intenta descender hasta el fondo para comprobar qué hay realmente allí. Y eso fue exactamente lo que ocurrió pocos años después. En 1976 se organizó una de las expediciones científicas más grandes jamás realizadas en una cueva de América del Sur. Y entre los participantes había un nombre que nadie esperaba encontrar en medio de la selva ecuatoriana: Neil Armstrong, el primer ser humano que había caminado sobre la Luna. Cuando el misterio de la Cueva de los Tallos ya había cruzado fronteras y empezaba a circular por libros, revistas y conversaciones de todo el mundo, la presión para saber qué había realmente allí dentro se volvió inevitable. Si existía algo extraordinario en aquellas galerías subterráneas, había que comprobarlo. Y si no existía nada fuera de lo normal, también era necesario demostrarlo con claridad. Así fue como se organizó una de las expediciones científicas más ambiciosas que se había llevado a cabo hasta entonces en una cueva de América del Sur. En 1976, el gobierno de Ecuador autorizó una gran expedición científica internacional a la Cueva de los Tallos. La operación fue coordinada por instituciones ecuatorianas con la colaboración de investigadores y especialistas de varios países, especialmente de Reino Unido. El objetivo era explorar, cartografiar y estudiar el sistema de cavernas de forma rigurosa, utilizando métodos científicos que permitieran verificar o descartar las afirmaciones que se habían difundido en los años anteriores. La expedición fue enorme para lo que se acostumbraba en ese tipo de exploraciones. Más de un centenar de personas participaron directamente o indirectamente en la operación. Espeólogos, geólogos, biólogos, cartógrafos, militares ecuatorianos, especialistas en logística y miembros de comunidades locales que conocían bien el terreno. Pero lo que llamó verdaderamente la atención del mundo fue la presencia de un participante muy particular. Entre los miembros del equipo se encontraba Neil Armstrong, el astronauta estadounidense que en 1969 había dado el primer paso humano sobre la superficie de la Luna durante la misión Apolo 11. Armstrong participó oficialmente en la expedición como invitado en calidad de explorador honorario. Su presencia se debió en parte a la participación británica en la expedición, ya que varios de los espeleólogos organizadores pertenecían a la comunidad científica del Reino Unido, país con el que Armstrong mantenía vínculos académicos. La imagen era casi simbólica. El primer hombre que había caminado en la Luna descendiendo ahora a uno de los sistemas subterráneos más misteriosos de la Tierra. La expedición se instaló en plena selva amazónica, levantando campamentos base y organizando una compleja logística
para poder acceder a la cueva. La entrada principal, como ya se sabía, era un pozo vertical de más de 60 metros de profundidad. Todo el material debía descenderse con sistemas de cuerdas y poleas, y cada exploración exigía una planificación cuidadosa. Durante semanas, los equipos descendieron repetidamente al interior de la cueva para estudiar su estructura, medir galerías, registrar cámaras subterráneas y analizar las características geológicas del lugar. Fue una de las primeras veces que la Cueva de los Tallos fue explorada con un enfoque científico sistemático, utilizando técnicas modernas de cartografía y documentación. El mundo esperaba una respuesta clara. Si la famosa biblioteca metálica existía, aquella expedición tendría que encontrarla. Pero lo que los investigadores comenzaron a descubrir bajo la montaña no era exactamente lo que muchos imaginaban. Y a medida que avanzaban en las profundidades de la cueva, el misterio empezaba a tomar un rumbo muy diferente. Cuando aquella gran expedición internacional de 1976 comenzó a descender al interior de la Cueva de los Tallos, lo hizo con una mezcla muy particular de emociones. Por un lado, estaba la curiosidad científica, cartografiar un sistema subterráneo enorme en una región prácticamente inexplorada. Pero, por el otro lado, también estaba la sombra de la historia que ya había recorrido el mundo, la supuesta biblioteca metálica descrita por Juan Maurice y difundida años antes por Erich von Däniken. Muchos esperaban encontrar indicios de algo extraordinario. Los exploradores comenzaron el descenso por el gran pozo vertical de la entrada principal, 60 metros de caída hacia la oscuridad absoluta, donde el aire se vuelve frío y húmedo, y el sonido de miles de aves resonando en la caverna crea una atmósfera casi sobrenatural. Aquellas aves eran precisamente los tallos, habitantes naturales del lugar. Una vez dentro, los equipos científicos empezaron a realizar un trabajo sistemático, medir galerías, levantar mapas topográficos, estudiar la formación de las cavidades y registrar la fauna que habitaba en la cueva. El sistema resultó ser realmente impresionante desde el punto de vista geológico. Grandes cámaras subterráneas se abrían bajo la montaña, conectadas por galerías que serpenteaban en distintas direcciones. Algunas zonas descendían aún más profundamente hacia niveles inferiores. Los espeleólogos documentaron salas de gran tamaño, columnas naturales de roca formadas por procesos geológicos durante miles de años, y amplias galerías donde el suelo estaba cubierto por sedimentos y restos orgánicos acumulados por la actividad de los tallos. También se realizaron estudios biológicos sobre las aves que habitaban la cueva y sobre el ecosistema que se desarrollaba en el interior. La presencia masiva de estas aves generaba una acumulación importante de materia orgánica en el suelo, lo que permitía la existencia de pequeños invertebrados y otros organismos adaptados a la oscuridad permanente. Pero, a medida que la exploración avanzaba, una pregunta flotaba constantemente entre los investigadores. ¿Dónde estaban las estructuras artificiales? ¿Dónde estaban los supuestos túneles construidos? ¿Dónde la famosa biblioteca metálica? Los informes oficiales de la expedición no registraron ningún hallazgo de estructuras artificiales, objetos metálicos antiguos, ni cámaras
que pudieran interpretarse como una biblioteca subterránea. Todo lo documentado correspondía a formaciones naturales propias de un sistema de cavernas desarrollado en roca caliza. Esto no significa que la cueva fuera pequeña o insignificante. Todo lo contrario. Desde el punto de vista geológico era un sistema notable, complejo y aún en parte inexplorado. Pero nada de lo que se encontró coincidía con las descripciones espectaculares que habían circulado por el mundo. A pesar de los resultados oficiales, el debate no terminó allí. Algunos partidarios de las teorías de Maurice afirmaron que la expedición no había explorado ciertas zonas concretas donde él decía haber visto los objetos. Otros sugirieron que, incluso si algo extraordinario hubiera existido, podría haber sido ocultado o trasladado antes de la llegada de los científicos. La realidad es que, tras aquella gran expedición, la Cueva de los Tallos quedó envuelta en una curiosa dualidad. Por un lado, la ciencia había documentado un sistema natural impresionante. Por otro, el misterio que había capturado la imaginación de miles de personas seguía sin resolverse del todo. Y cuando una historia así queda suspendida entre lo descubierto y lo que podría haberse perdido, es cuando empiezan a surgir las contradicciones que alimentan aún más el enigma. Cuando la expedición de 1976 terminó su trabajo y los informes científicos comenzaron a publicarse, parecía que el misterio de la Cueva de los Tallos había llegado a su final. La investigación había sido extensa, el equipo había sido grande y el estudio se había realizado con criterios rigurosos. Sobre el papel, todo indicaba que el asunto estaba cerrado. Lo que existía bajo la montaña era un sistema natural de cavernas, espectacular desde el punto de vista geológico, pero sin rastro de bibliotecas metálicas ni construcciones desconocidas. Sin embargo, en lugar de desaparecer, el misterio comenzó a adquirir otra forma, y esa forma nació precisamente de las contradicciones entre lo que unos afirmaban y lo que otros aseguraban no haber visto. Los informes oficiales de la expedición científica no registraron ninguna evidencia de estructuras artificiales ni de objetos metálicos antiguos dentro de la cueva. La cartografía realizada por los espeleólogos describía galerías naturales formadas por procesos geológicos durante miles o incluso millones de años. Pero frente a esos informes seguía existiendo el testimonio inicial de Juan Maurice. Maurice mantuvo durante años que su descubrimiento había sido real y que la expedición internacional no había explorado el lugar exacto donde él decía haber encontrado las láminas metálicas. Según su versión, las galerías donde se encontraba la supuesta biblioteca no formaba parte del recorrido principal investigado por los científicos. Aquí aparece uno de los puntos más controvertidos de toda esta historia. Maurice nunca llegó a revelar públicamente la localización precisa de ese supuesto hallazgo, ni presentó los objetos que afirmaba haber visto. Tampoco existe documentación verificable que confirme que alguien haya vuelto a encontrar posteriormente esas estructuras o artefactos. Esta ausencia de pruebas claras abrió la puerta a múltiples interpretaciones. Algunos investigadores consideran que Maurice pudo haber interpretado erróneamente ciertas formaciones naturales o exagerado lo que realmente encontró en el interior de la cueva.
En contextos de exploración extrema, donde la luz es mínima y las condiciones son difíciles, no es extraño que algunas estructuras rocosas adopten formas que puedan parecer artificiales a primera vista. Pero no todos quedaron satisfechos con esa explicación. Otros sostenían que la expedición de 1976 tenía como objetivo principal desacreditar el relato de Moritz y que ciertas zonas profundas de la cueva no fueron exploradas con la intensidad suficiente. Desde esta perspectiva, la posibilidad de que existan galerías aún no documentadas seguiría abierta. La verdad es que el propio sistema de cavernas es lo suficientemente complejo como para alimentar esa duda. Las cuevas profundas rara vez se exploran en su totalidad y en muchos casos nuevas galerías se descubren décadas después de las primeras expediciones. Así fue como la Cueva de los Tallos entró en un terreno muy particular, el espacio donde la ciencia ha hablado, pero donde el misterio se resiste a desaparecer. Porque incluso aceptando las conclusiones de la expedición, queda un hecho difícil de ignorar. La cueva es enorme, profunda y aún no está completamente cartografiada. Y cuando un lugar así existe, siempre queda flotando la misma pregunta: ¿qué partes de ese mundo subterráneo siguen todavía sin explorar? Cuando se habla de la Cueva de los Tallos desde el mundo exterior, muchas veces se hace como si fuera un simple lugar geográfico, una curiosidad natural escondida en la selva amazónica. Pero para comprender realmente su historia, hay que mirar primero a quienes han vivido allí durante generaciones, porque mucho antes de que llegaran los exploradores o las expediciones científicas, este lugar ya tenía guardianes. Hay pueblos que no necesitan dejar grandes monumentos de piedra para que su historia sea profunda. Hay culturas que no escribieron libros, pero que llevan siglos transmitiendo conocimiento con una precisión y una riqueza que a veces se nos escapa. Los Shuar son uno de esos pueblos. Y para entender realmente la Cueva de los Tallos, hay que detenerse un momento en ellos porque, sin su mirada, este lugar pierde gran parte de su significado. Los Shuar habitan desde hace siglos, mucho antes de que existiera Ecuador como país, las regiones selváticas del suroeste amazónico. Su territorio se extiende por zonas de Morona-Santiago y Zamora-Chinchipe, donde la selva no es un entorno hostil, sino un hogar perfectamente comprendido. No hablamos de supervivencia, hablamos de integración. Ellos no viven en la selva, viven con ella. Los Shuar pertenecen al grupo lingüístico jíbaro y han mantenido una fuerte identidad cultural a lo largo del tiempo, resistiendo tanto la colonización como los intentos de asimilación. Su organización tradicional no se basa en grandes ciudades ni en estructuras centralizadas, sino en núcleos familiares dispersos, conectados por relaciones de parentesco y alianzas. Pero lo que realmente define a los Shuar no es su estructura social, sino su forma de percibir el mundo. Para ellos, la realidad no se limita a lo visible. La selva está habitada por fuerzas, por presencias, por energías que interactúan con el ser humano. No es una creencia abstracta, es una experiencia vivida. Cada elemento del entorno, un río, un árbol, una montaña, tiene su dimensión espiritual. Y el ser humano no está por encima de eso, está dentro.
Dentro de su cosmovisión existen figuras espirituales como los Harutan, que pueden entenderse como una especie de fuerza o energía que otorga visión, poder y protección. El encuentro con esa fuerza no es algo teórico, es una experiencia personal que marca profundamente a quien la vive. En este contexto, las cavernas adquieren un significado especial. No son simples huecos en la tierra, son espacios de tránsito, de profundidad, de contacto con lo que está más allá de lo cotidiano. Lugares donde el mundo visible y el invisible parecen acercarse. Y aquí es donde la cueva de los tallos deja de ser solo una cueva. Para los Shuar, ese lugar no es un misterio en el sentido en que lo entendemos desde fuera. No es un enigma que haya que resolver. Es un espacio que se respeta, que se conoce y que se utiliza cuando es necesario, pero sin convertirlo en objeto de obsesión. Tradicionalmente, descendían a la cueva para recolectar polluelos de tallo en expediciones organizadas que requerían conocimiento del terreno y una preparación cuidadosa. No era una actividad trivial, era algo que se hacía con conciencia de dónde se estaba entrando. Y hay un matiz importante aquí. Mientras el mundo exterior hablaba de bibliotecas metálicas, civilizaciones perdidas o incluso visitantes de otros mundos, los Shuar nunca construyeron ese tipo de relatos sobre la cueva. Su relación con ella era mucho más directa, más sencilla en apariencia, pero también más profunda. No necesitaban imaginar que allí había algo extraordinario, porque para ellos lo extraordinario ya estaba en la propia naturaleza. Y quizá ahí hay una lección silenciosa que atraviesa toda esta historia. Porque mientras nosotros buscamos respuestas espectaculares en la oscuridad de la cueva, ellos han convivido con ese lugar durante generaciones sin necesidad de convertirlo en un misterio. Y eso, si lo piensas bien, también tiene algo revelador. Hay un elemento dentro de toda esta historia que, más que ningún otro, ha capturado la imaginación de quienes se acercan al misterio de la Cueva de los Tallos. No son las galerías ni la oscuridad, ni siquiera la enorme expedición científica que descendió a su interior en los años 70. Lo que realmente convirtió este lugar en un enigma mundial fue la idea de una biblioteca escondida bajo la tierra, la llamada biblioteca metálica. El origen de esta historia se encuentra en las declaraciones realizadas por Juan Morís en 1969, cuando afirmó haber explorado galerías profundas dentro del sistema de cuevas de la región de los Tallos. Según su relato, en el interior de una de esas cámaras habría encontrado un conjunto de objetos extraordinarios que no parecían tener origen natural. Morís describió un espacio subterráneo donde se almacenaban numerosas láminas metálicas grabadas con signos o símbolos desconocidos. De acuerdo con las interpretaciones que circularon después, aquellas planchas de metal tendrían un tamaño considerable y en su superficie aparecían grabados que recordaban a algún tipo de escritura. Estas láminas estarían organizadas en grandes estanterías o agrupaciones, como si se tratara de un archivo o una biblioteca destinada a conservar información. La imagen que comenzó a difundirse era poderosa. Una sala oculta bajo la selva amazónica donde miles de placas metálicas conservaban conocimientos antiguos, protegidos de la humedad, del paso del tiempo y de las destrucciones de la historia.
Pero aquí aparece un punto fundamental. Maurice nunca llegó a mostrar públicamente ninguna de esas láminas metálicas, ni a presentar una documentación verificable del supuesto hallazgo. Su relato se apoyaba en su propio testimonio y en la declaración notarial que realizó, pero no estaba acompañado por objetos físicos que pudieran ser estudiados por arqueólogos o científicos. Aun así, la historia creció rápidamente. Cuando Erich von Däniken incluyó este relato en su libro El oro de los dioses, la biblioteca metálica pasó de ser una afirmación aislada a convertirse en una de las ideas más fascinantes dentro del imaginario de los misterios históricos. Según algunas versiones posteriores del relato, aquellas láminas podrían contener conocimientos sobre el origen de la humanidad, mapas del mundo antiguo o incluso información tecnológica perteneciente a una civilización muy avanzada. Otros autores llegaron a sugerir que ese archivo metálico habría sido creado para preservar el saber de una cultura desaparecida o de visitantes que no pertenecían a la Tierra. La fuerza de la historia estaba en su simbolismo. Una biblioteca es, en esencia, un lugar donde se guarda la memoria, y la idea de que el conocimiento de una civilización antigua pudiera haber sido almacenado en metal y escondido en una cueva remota de la Amazonía era tan poderosa que muchos lectores comenzaron a preguntarse si tal vez la humanidad había perdido capítulos enteros de su propia historia. Sin embargo, la realidad sigue siendo mucho más incierta. Hasta el día de hoy no existe ninguna prueba confirmada de que esa biblioteca metálica haya existido realmente en la Cueva de los Tallos o en cualquier otra cavidad de la región. Ninguna expedición científica ha encontrado objetos similares ni se ha documentado la presencia de estructuras que correspondan a esa descripción. Y sin embargo, la historia sigue viva, porque a veces, en el mundo de los misterios, una idea es suficiente para mantenerse flotando durante décadas. Una historia contada en el momento adecuado puede abrir una puerta que ya nunca vuelve a cerrarse del todo. La Biblioteca Metálica de los Tallos es uno de esos casos. Un relato que nadie ha podido demostrar, pero que tampoco ha desaparecido completamente de la imaginación humana. Hay algo curioso en los misterios como el de la Cueva de los Tallos. No es solo por lo que cuentan, es lo que despiertan en nosotros. Porque, si lo piensas bien, este viaje no ha ido realmente de una cueva, ni siquiera de una supuesta biblioteca metálica. Ha ido de algo mucho más profundo, de nuestra necesidad de encontrar respuestas donde quizás solo hay preguntas bien formuladas. Hemos descendido a la selva, hemos escuchado a los Shuar, hemos seguido los pasos de exploradores, de escritores, de científicos. Y en cada uno de esos caminos hemos visto algo distinto. Unos vieron conocimiento oculto, otros formaciones geológicas, otros vieron la huella de algo que no sabían explicar. Y ahí está la clave. No todos miramos igual, y por eso no todos vemos lo mismo. La Cueva de los Tallos, al final, es casi un espejo extraño, oscuro, enterrado bajo la tierra, que no refleja la luz, sino las expectativas de quien se asoma a ella. Si buscas pruebas, encontrarás rocas. Si buscas misterio, encontrarás preguntas.
Si buscas algo extraordinario, quizá también lo encuentres, aunque no esté realmente allí. Y esto no es una trampa, es una lección. Porque a lo largo de la historia muchas veces hemos proyectado sobre el mundo exterior lo que llevamos dentro. Hemos llenado mapas con monstruos cuando no entendíamos el territorio. Hemos hablado de dioses cuando no comprendíamos los fenómenos. Y también hemos imaginado bibliotecas imposibles cuando intuíamos que el pasado podía esconder algo más de lo que nos habían contado. Pero eso no invalida el misterio, al contrario, lo hace más interesante. Porque incluso si no hay una biblioteca metálica bajo la cueva, la historia que se ha construido alrededor de ella nos habla de algo real, de nuestra inquietud por el origen, por el conocimiento, por aquello que se nos escapa. Nos habla de la necesidad humana de creer que todavía hay piezas del puzzle que no encajan, que aún no lo sabemos todo. Y eso, en el fondo, es lo que mantiene viva la exploración. Porque cuando creemos que todo está resuelto, dejamos de buscar. Quizá por eso lugares como este siguen fascinando. No porque escondan necesariamente un secreto material, sino porque mantienen abierta una puerta mental, una rendija por la que se cuela la duda, la curiosidad, la posibilidad. Y mientras esa rendija exista, seguirá habiendo historias. Seguirá habiendo quien escuche relatos antiguos y se pregunte si hay algo más. Seguirá habiendo quien mire hacia lo desconocido y sienta esa mezcla de respeto y atracción que no se puede explicar del todo. Porque al final, más allá de la cueva, más allá de Maurice, más allá de cualquier teoría, el verdadero misterio no está bajo la tierra, está en nosotros, en esa parte que no se conforma, que no se queda quieta, que necesita seguir preguntando incluso cuando no hay respuestas claras. Y mientras eso siga existiendo, siempre habrá tallos en el mundo, siempre habrá lugares donde la historia y la incógnita se den la mano y nos inviten una vez más a mirar un poco más allá. Si este podcast te aporta algo y quieres apoyar este proyecto independiente, encontrarás todas las formas de hacerlo en los enlaces al final de la descripción. Gracias por estar ahí y formar parte del camino. Llegamos al final de este viaje, entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.